se fueron un poquito. Oigan, bueno, Erika, si quieres poner la presentación a pantalla completa, ¿o no? Ahí se ve. Y pon ya yo creo darle la bienvenida a todos los que estamos conectados. Ahí están llegando algunas personas. Uy, se nos cayó la presentación, Erika. Ya. Ahí, perfecto. Ya. Pasa a la siguiente slide, de hecho la segunda, porque me gustaría compartirles que esta es una oportunidad, yo así lo veo, digamos, una oportunidad bien especial para todo el área y el sector de turismo y a todos los que involucra el sector turístico en la región, porque es una oportunidad de certificar las competencias de nuestros jóvenes en las tres grandes subsectores del turismo, que son la gastronomía, la hotelería y el turismo como guía turístico, digamos, ¿no? Y los servicios de turismo. Y esto, si me llevo con la siguiente slide, yo creo que apunta directamente a la finalidad que busca este proyecto, que es que los jóvenes que egresen de nuestro liceo de educación media logren trayectorias formativas y laborales efectivas. ¿Ah? Y eso para nosotros es bien clave y creemos que la certificación laboral precisamente apunta a esto, a lograr que estos jóvenes puedan tener trayectorias laborales lo más efectivas posible en un momento especialmente difícil para el turismo, digamos, ¿eh? que todos lo hemos visto, lo estábamos comentando recién a raíz de la pandemia con Francisco, de que ver nuestras ciudades cerradas, los restaurantes cerrados, vacíos, es súper extraño por un lado, ¿eh? Y golpea rápidamente tanto a las empresas como a los trabajadores en los distintos puestos laborales, digamos. Entonces, en un momento bien difícil para el sector turístico, creemos que igual esto es un aliciente también como para mirar con perspectiva de futuro lo que estamos haciendo en nuestros colegios y dar oportunidad a los jóvenes que están aquí con nosotros, que confían en la formación técnica que les damos de continuar trayectorias formativas y laborales que los proyecten, les faciliten la inserción laboral, y, el acceso a mejores empleos, mejores remuneraciones y todo lo que eso implica. ¿Ah? Así que, y este es un espacio, la Red Futuro Técnico, un espacio de articulación entre los establecimientos de la educación media, el sector productivo, la educación superior y los servicios públicos. Y yo creo que esto justamente da cuenta de eso, de cómo la educación media y los liceos del sector de turismo nos podemos articular con el sector productivo y particularmente con los servicios públicos, en este caso con CENSE y Chile Valora. Entonces eso es lo que les queremos contar. Yo la presenté muy informalmente al inicio, varios de ustedes la han visto, la conocen, otros va a ser primera vez que lo vean. Nos acompaña Erika Santibáñez, que es del equipo de Grupo Educativo y de la Red Futuro Técnico. Trabaja fuertemente en la región de Antofagasta, pero tiene mucha trayectoria tanto en la educación técnica, en Chile Valor, entonces conoce muy bien el sector y de esto que vamos a hablar, del marco de cualificaciones, de la certificación laboral y de las oportunidades que eso significa. Entonces, los voy a dejar con ella. Erika, ahí te estamos escuchando. Perfecto. Así que el escenario es todo tuyo. Bueno, vamos a empezar con desentrañar qué es la certificación de competencias laborales, ¿ya? Lo que se busca con la certificación es básicamente, como dice ahí, reconocer formalmente los conocimientos y habilidades y destrezas de las personas en un determinado oficio. Lo interesante es que eso es independiente de la forma en que hayan sido adquiridas y de, como dice ahí, si tienen un título o un grado académico. Esa es la finalidad de Chile Valora, ¿ya? Esto es importante considerarlo porque en el fondo, como decía también Andrés, constituye una oportunidad, en este caso, en esta experiencia a la que se les está invitando para los estudiantes, pero es una oportunidad también para los trabajadores que se han desempeñado por años en un oficio, que lo manejan perfectamente y que han aprendido a lo largo de su experiencia laboral. Y a partir de la certificación tienen la posibilidad
de demostrar a sí mismo y al mercado laboral de que son competentes en lo que hacen, ¿ya? Eh, Como dice acá, una competencia laboral está constituida por conocimientos, habilidades y actitudes, ¿ya? Entendiendo por conocimiento los saberes que se requieren para ejecutar un oficio, una función laboral. Y las habilidades también tienen que ver con aquellas habilidades que se requieren para hacerlo bien, ¿sí? Y en temas de actitud, tiene que ver con la postura frente a la ejecución de una función laboral, ¿ya? Por lo tanto, la idea es que aquella persona que es competente es porque cumple exitosamente las actividades que componen una función laboral según, y esto también es relevante, los estándares que ha definido un sector productivo. En este caso tenemos estándares para el sector de turismo, de hotelería y de gastronomía, ¿ya? ¿Qué implica la evaluación y certificación de competencias? Eh, Básicamente significa contrarrestar o evaluar lo que una persona sabe respecto de un perfil ocupacional que, como decía, define un estándar que indica cuáles son los conocimientos, unas habilidades y actitudes que una persona debe tener para ejercer adecuadamente un oficio u ocupación, ¿ya? Este perfil ocupacional es definido de forma tripartita mediante un acuerdo entre los empleadores, los trabajadores y el Estado en mesas que son representativas de una industria o sector. En el caso de turismo tenemos al Ministerio del Trabajo, tenemos la Nacional de Turismo, tenemos también al gremio de los de la Confederación de Turismo, Cámara de Turismo creo que se llama, etcétera, ¿ya? Y son ellos los que participan en la definición de este perfil ocupacional. ¿De qué se compone un perfil ocupacional? ¿Ya? Los que están en el catálogo de Chile Valora se componen de lo que llaman unidades de competencias laborales, UCL, ¿ya? Y estas UCL refieren a estándares que describen las aptitudes, conocimientos y destrezas necesarias para cumplir exitosamente las actividades que componen una función laboral, como decía, vuelvo a reiterar, según estándares definidos por el sector productivo. Pero ¿qué contiene una unidad de competencia? Contiene una definición de cuáles son las actividades claves que una persona, un candidato a certificación debe demostrar que sabe hacer en relación a esa unidad de competencia. Por otro lado, tiene competencias conductuales o de empleabilidad, que también están definidas en el perfil. Y, por supuesto, los conocimientos que requiere manejar para realizar bien esa función laboral, ¿ya? Para cada actividad clave hay unos criterios de desempeño que son los que se utilizan para evaluar esa unidad de competencia. Del mismo modo, hay indicadores de conducta y también hay conocimientos básicos y conocimientos técnicos. Ya vamos a ver cómo se evalúa cada uno de estos componentes de las unidades de competencia laborales. Si ustedes revisan los perfiles de turismo, de hotelería y gastronomía, se van a dar cuenta que en general los perfiles tienen a lo menos 2 unidades de competencia, pudiendo en algunos casos, perdón, llegar hasta 6 unidades de competencia, cada perfil laboral. Y es en función de esas unidades de competencia que se evalúa a un candidato. En este caso, se evaluaría a los alumnos de las especialidades. ¿Cómo se elabora? Preliminarmente, un perfil se elabora a partir de un mapa funcional con donde se describen las principales labores que realiza el perfil en base a información secundaria referida al desempeño de la ocupación. Ese mapa
ese mapa funcional se presenta en mesas técnicas con actores claves del sector productivo que permiten identificar aquellas especificaciones técnicas para complementar las funciones del perfil. Enseguida, el equipo que está a cargo de levantar esos perfiles realiza observaciones en terreno para verificar que las actividades que están descritas en el perfil representan la realidad de lo que efectivamente ocurre al realizar una función laboral, ¿ya? Y en esa instancia se identifican aquellos materiales, equipos y herramientas que son necesarios para el desempeño de esa labor, ¿ya? Una vez que se ha realizado esta observación, se realiza un panel de expertos en el sector productivo para establecer los estándares que permitan caracterizar cuál va a ser el parámetro adecuado de desempeño que requiere la industria. Y finalmente, una vez que ha pasado por el panel de expertos, el perfil se valida estratégicamente con el organismo sectorial de competencias del sector o subsector. ¿Ya? Si ustedes tienen preguntas, yo les recomiendo que las vayan poniendo en el chat y al final de la presentación dejamos un espacio para responder. ¿Ya? ¿Cuáles son los beneficios que implica certificar? Para los trabajadores y trabajadoras, y en este caso para los estudiantes, les permite demostrar lo que saben hacer. Y eso es relevante, ¿ya? Para el mercado laboral. Por otra parte, les permite tener mayor empleabilidad porque visibiliza las competencias que posee el candidato, en este caso la persona o el egresado de educación técnico profesional en el mercado laboral, ¿ya? Otro elemento importante es que profesionaliza los oficios, especialmente para aquellas personas que lo han adquirido en la práctica y no tienen una formación formal. Y por otro lado, orienta las trayectorias laborales y formativas para seguir desarrollándose. En este caso, Chile Valora ha establecido rutas formativas laborales para algunos sectores. De hecho, se está elaborando la del sector turismo, donde se van especificando, de acuerdo al marco de cualificaciones, las distintas trayectorias que puede seguir una persona una vez que ha certificado su competencia en un determinado oficio y se muestra hasta dónde puede llegar en el sector. Y para los empleadores, la certificación le permite asegurar que se cumple con lo requerido en un oficio, ¿ya? Y eso mejora la gestión de recursos humanos y facilita el reclutamiento y selección de los trabajadores. Por otra parte, rentabiliza la inversión en capacitación porque cuenta con información sobre brechas. Ya vamos a ver que la certificación termina con un informe sobre brechas. Mejora además el clima laboral y disminuye la rotación laboral. Muestra responsabilidad social empresarial y finalmente incrementa la productividad y competitividad de la empresa. ¿Ya? ¿Cuáles son los mecanismos para financiar la certificación? Que en este caso, para esta experiencia la que se les está invitando, no corre. Tiene que ver con los recursos propios, o sea, cualquier persona o empresa o institución puede financiar procesos de evaluación y certificación. Y ahí la persona, la empresa o la institución toma directamente contacto con un centro de evaluación y certificación acreditado en Chile Valora que cuenta con el perfil en que se quiere evaluar y certificar. Y por otro lado está el mecanismo de la franquicia tributaria, que es el mecanismo que se va a utilizar acá para la experiencia con los alumnos de técnico profesional, ¿ya? Y que se puede cargar el valor de la evaluación y certificación al incentivo tributario de las empresas de primera categoría a través del 1% de la franquicia tributaria, ¿ya? Está claro que en este caso, en la experiencia de los alumnos técnico profesional, es gratuito, ¿ya? No hay que pagar nada. Para acceder a la certificación, lo primero es verificar si el perfil laboral se encuentra acreditado. En este caso tenemos
perfiles acreditados para las 3 especialidades, ¿ya? Una vez que se encuentra el perfil, las personas o la empresa contacta a los centros acreditados que se indican en el registro de evaluación de certificación según cada perfil. Un centro acreditado puede tener varios perfiles, ¿ya? Y es interesante señalar acá que independiente de donde tenga su sede el centro, estoy hablando, por ejemplo, de Buró Veritas, que tiene su centro acá en Santiago, pero si una empresa o una persona quiere certificarse en Antofagasta o en Maule, Buró Veritas tiene que, y eso es un criterio de acreditación, por lo tanto tiene que cumplirlo, puede o tendría Buró Veritas, por ejemplo, que ir a Maule o Antofagasta a realizar esos procesos de evaluación y certificación, ¿ya? Bueno, y como dice ahí, el siguiente paso es que el trabajador será evaluado directamente en su puesto de trabajo o en el caso de que no exista tal puesto de trabajo, porque puede ser que una persona esté cesante o no esté todavía, no haya ingresado, en el caso de los jóvenes, al mercado laboral, la empresa, el centro acreditado, tiene que generar un espacio simulado con las características lo más cercana posible a un puesto de trabajo real y realizar ahí la evaluación. ¿Ya? Si el trabajador o la persona cumple con los requisitos, es considerado competente y recibe un diploma de certificación en una ceremonia que generalmente, si le va a lo hace pública. Y de no cumplir con el estándar definido en el perfil, es considerado aún no competente y el centro entrega un informe de brechas para que pueda, ojalá, acceder a la capacitación para cerrar esa brecha. En todo caso, ya sea que el candidato resulte competente o no competente, en ambos casos el centro tiene que entregar un informe de retroalimentación a cada uno de ellos, ¿ya? Aquí hay un gráfico que, bueno, ustedes van a tener la presentación, que básicamente describe cuál es el proceso, grosso modo, de certificación. Y como decía, tiene que ver con el acercamiento del trabajador o la empresa al centro. Debe darse cuenta que existen 2 requisitos: que exista el perfil y que exista un centro que tenga acreditado ese perfil, y solo así se puede iniciar el proceso de evaluación que termina con el dictamen, si lo queremos llamar así, de si el trabajador es competente o aún no competente. Básicamente eso es. ¿Cuál es la metodología de la evaluación? Y esto es importante que ustedes lo consideren al momento de pensar en los alumnos que podrían participar en este proceso. La evaluación contempla la aplicación de diversos instrumentos, ¿ya?, que permiten recopilar, por un lado, evidencias directas y evidencias indirectas o históricas para evaluar la totalidad de los elementos que componen las unidades de competencia de un perfil ocupacional. Las evidencias de cada unidad de competencia laboral evaluada y del perfil en su conjunto son recopiladas en un portafolio de evidencias, donde se archivan los distintos documentos que se van generando durante el proceso de evaluación y certificación. Cada candidato, cada persona, en este caso cada alumno, debería ser capaz de aportar evidencias directas e indirectas para cada una de las unidades de competencias laborales del perfil ocupacional en el que será evaluado, ¿ya? ¿A qué me refiero con evidencias directas e indirectas? Vamos a ver acá cuáles son esas, esas evidencias, ¿ya? La primera etapa de reclutamiento, que es un poco donde estamos ahora, la inscripción, se trata de inscribir a los candidatos que manifiesten interés en certificar sus competencias. Ya Andrés al final les va a comentar cómo va a ser ese proceso, ¿ya?
Y el candidato es la persona que manifiesta, y esto es importante, explícitamente su interés en ser evaluado y certificado. ¿Ya? Aquí el centro, que el ministerio va a definir cuál va a ser ese centro, hace las siguientes actividades: difunde la convocatoria, recepciona y entrega la información a los candidatos, coordina con la contraparte, o sea, con los candidatos, y en el caso de que sea una empresa, con la empresa, y inscribe al candidato. Esa es la primera etapa de reclutamiento. Hay una segunda etapa que tiene que ver con la elegibilidad. ¿Qué significa? Que se determina en esta etapa si el candidato cumple con las condiciones mínimas exigidas por el sistema. ¿Qué significa esto? Contar con evidencias, dice ahí, hechos observables y antecedentes documentados que le permiten demostrar su desempeño actual y el que ha acumulado durante su trayectoria laboral en el perfil ocupacional de referencia, además de poseer las licencias habilitantes que el perfil exige. Como licencias habilitantes se refiere, por ejemplo, que un operador de grúa horquilla no puede certificarse si no tiene una licencia de conducir, por ejemplo. Esa es una licencia habilitante, ¿ya? En esta parte de elegibilidad, el centro lo que hace es orientar a los candidatos, hace una primera entrevista con el candidato, chequea los requisitos para la evaluación y las condiciones técnicas para la evaluación. Por condiciones técnicas entendemos la posibilidad de evaluar al candidato en su puesto de trabajo o bien, como les señalaba, en un ambiente simulado, ¿ya? Eso es bastante relevante por el peso que tiene. Después, el centro debe planificar y determinar si el candidato cumple con los estándares de desempeño, y en esta parte define un plan de trabajo, acuerda con el candidato cuándo se van a hacer las diferentes instancias de evaluación, recopila las evidencias que el candidato le pueda aportar, evalúa, porque esas son las evidencias directas, y hace la conclusión y cierre del portafolio. ¿Ya? Aquí nos vamos a referir un poco más en extenso a las evidencias, que en el caso de los alumnos es importante, porque cuando se habla de evidencia indirecta, generalmente se piensa en la historia laboral del candidato, que en este caso no necesariamente se da, porque son alumnos de cuarto medio o recién egresados de cuarto medio. Por lo tanto, difícilmente van a tener experiencias laborales previas. Pero si el estudiante, por ejemplo, hizo prácticas profesionales, los informes de esas prácticas profesionales forman parte de esas evidencias. Las evaluaciones que el docente hizo del proceso de aprendizaje del alumno también sirven de evidencia, ¿ya? Esto es importante que ustedes lo consideren al momento de revisar los perfiles de Chile Valora, en los cuales se podían evaluar y certificar los estudiantes. El peso de cada una de los instrumentos de evaluación. Cuando se habla de evaluación de la jefatura, que equivale a un 10% del total de la evaluación, tendría que ser en este caso la evaluación del profesor jefe o el profesor de especialidad. Yo diría el profe de especialidad, básicamente, ¿ya? Cuando se habla de evaluación de conocimiento es porque al candidato, en este caso al estudiante, se le aplica una prueba de conocimiento, que son de conocimientos básicos sobre el perfil y también de conocimientos técnicos. Y eso equivale a un 20%. Y tenemos la evaluación en terreno, que como ustedes ven, tiene el mayor valor, 60%, y que, como decía, se puede hacer en un puesto de trabajo o en un ambiente simulado. Y finalmente, las evidencias indirectas, esto que les señalaba yo, que los planes de práctica, los informes de práctica, las calificaciones, algunos ejemplos de prueba, etcétera, tienen un valor de un 10% del total de la evaluación. ¿Ya?
¿cuáles son las fuentes de evidencia que es posible incorporar en el portafolio de cada estudiante? Bueno, la historia laboral del candidato, que en este caso sería más bien la historia, perdón, ay, me pasé, que podría ser la historia de escolar del candidato, del alumno, ¿ya? Entonces, eso el alumno lo entrega y el centro lo administra a través del portafolio de evidencias que son individuales. Entonces, por ejemplo, los cuestionarios, si hay pruebas donde el alumno ha guardado la prueba y ha sacado buena nota, eso también es importante y forma parte del portafolio, ¿ya? Sí, tenemos la observación en terreno. En el caso de los alumnos, estudiantes de las prácticas, tenemos informes, también eso es relevante, ¿ya? Finalmente, en la evidencia más directa, tenemos también la simulación, como decía, que son aquellas UCL no observadas directamente y que se realiza, como decía, en nuestros ambientes simulados. Y finalmente, aquellas unidades de competencia laboral que no han podido ser evaluadas a través de, en este caso, por ejemplo, el profesor de especialidad, al alumno se le puede hacer que desarrolle un estudio de caso, un análisis de caso, ¿ya? Finalmente, el último paso tiene que ver con las conclusiones y cierre del portafolio, perdón. La decisión de certificar al candidato corresponde a un comité técnico del centro. La decisión se toma, como dice ahí, en base a la evidencia registrada en el portafolio del candidato. Es este comité el que decide si el candidato cumple, es competente o no cumple, o es aún no competente, con los criterios de desempeño y requisitos del perfil ocupacional en el que se evaluó. El centro entrega una retroalimentación al candidato, como les señalé anteriormente, a los competentes y a los aún no competentes, ¿ya? Y lo hace formalmente y por escrito respecto de los resultados de cada uno. Y por último, está la entrega de certificado que representa la finalización del proceso formal y estandarizado en el que se establece que la persona es competente en un perfil ocupacional determinado. Además, el centro debe entregar un diploma que evidencia de manera gráfica, como dice, la condición de competente de la persona. Y es la entrega de este diploma el que generalmente se hace en una ceremonia más bien pública, donde se reúne a todos los candidatos y se hace un protocolo ahí de ceremonia. Eso sería, en definitiva, el proceso de evaluación y certificación de competencia, que en este caso, como les digo, va a tener ciertos ajustes porque no se trata de trabajadores, sino que de alumnos de educación media técnico profesional. Quedo atenta a su pregunta y muchas gracias por la escucha. No sé si hay consultas que quieran hacer por el chat o levantando la mano, activando su micrófono. Parece que es súper clara tu exposición técnica. Porque no Supongamos que es eso. Luis comentó eso, ¿no? Luis lo puso en el chat también. Me pareció muy clara la presentación. Eh, Señora Erika, la certificación se trata de competente o no competente o hay algún nivel de grados que puede ir alcanzando. Por ejemplo, No. maestro primera, maestro segunda. Ah, claro. Lo que pasa es que
si yo certifico, por ejemplo, me evalúo como maestro de primera y salgo competente, podría volver a certificarme como maestro de segunda, pero tengo que ir perfil por perfil, ¿ya? Esto que les señalaba yo, ustedes pueden ver en la página de Chile Valora, no está para todos los sectores productivos, pero existen lo que se llaman rutas formativas. Y eso es interesante que ustedes lo pudieran ver, porque ahí se dice, por ejemplo, cuál es el nivel de entrada, como el nivel 1 de entrada a una ruta, pero cómo puedes acceder también al nivel 2, al 3, 4 y 5. Y puedes ir certificándote en diferentes rutas, ¿ya? Pero siempre la certificación es sobre un perfil. Gracias, me queda claro. Muchas gracias. Tal vez para complementar lo que dice Erika, esto sí está para el sector de turismo. Eso es parte, sí está construido para el sector de turismo, no para otros sectores productivos, pero sí está para turismo, sí está para algunos sectores de comercio. Mm, Y tal vez podemos, en el chat también han puesto que han quedado como súper claras las dudas. ya, Entonces, está preguntando justo del Instituto Comercial de Linares. No sé quién está ujú, ahí, tal vez más de una persona, pero un poco los plazos. Entonces, tal vez pasamos a la siguiente slide, perfecto, Erika. Y, ya, igual pueden aparecer otras preguntas que me ayudan a contestar. ujú, perfecto, Eh, ahí. ujú, Nosotros estamos, ahí lo pusimos con un círculo rojo. Estamos en la primera de las cuatro etapas, que es de las cuatro etapas que mostraba Erika, que es la de reclutamiento. Y dentro de la etapa de reclutamiento estamos en el primer paso, que es el de la difusión. Y es un poco lo que nos han pedido desde bueno, la Subsecretaría de Turismo, CENSE y la Secretaría ATP, del Ministerio de Educación, porque es un proyecto conjunto entre esas tres instituciones. Entonces, en la Red Futuro Técnico nos pidieron que hiciéramos esta instancia de difusión, aprovechando que tenemos el contacto, que los conocemos ustedes, que nos hemos juntado varias veces, que lo lleváramos con el proceso de difusión. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Y lo que vamos a hacer es en una slide map le vamos a mostrar un formulario que es para todos los colegios que estén inscritos y que están interesados en participar de este proceso de certificación de sus estudiantes, de los estudiantes que están matriculados, y para que manifiesten su intención de participar y también algunas preguntas más que les voy a aclarar. Y esta información nosotros las vamos a tomar porque hay 11 perfiles laborales que están en este proceso de certificación. ¿Ah? 5 de ellos son en gastronomía, que es anfitrión, bartender, despacho de comida rápida, maestro o maestra de cocina y el perfil de pastelería. ¿Mm? Y además están en hotelería, está el de botones, de gobernante o gobernanta, de mucama y de recepcionista. Y en turismo hay dos, que es de guía de turismo general y el de informador turístico. Entonces, estos son los 11 perfiles. ¿Ah? Y parte de la pregunta, que en el fondo que cada colegio tiene que responder, es decir, a ver, de estos perfiles, según mi especialidad, o según las especialidades, sé que hay más de una que se ajuste, diga como mi perfil y la formación que yo estoy entregando a mis estudiantes me permite decir estos estudiantes cumplen con la unidad de competencias laborales de este perfil. Entonces, probablemente, si un colegio está brindando la especialidad de servicios de turismo, los perfiles que más se ajusten vayan en la línea del guía de turismo general o de informador turístico. Parecido si ofrecemos el tema en el área de gastronomía y tenemos, por ejemplo, la mención en pastelería, nos haría como más afines probablemente al perfil laboral de pastelero. Pero hay algunos casos que esto es un poquito más amplio. Bueno, en general yo creo que el perfil de bartender es difícil que lo logren por las limitaciones que ofrece la formación en la educación media al respecto, pero en el fondo
parte de la pregunta que hay que hacerse como colegio, es decir, con la formación que nosotros estamos entregando, este perfil se ajusta mejor al perfil que están logrando nuestros estudiantes que egresen, ¿no? Eh, y es un ejercicio que no es tan sencillo porque cómo están descritos los perfiles y que se los vamos a compartir terminando la reunión, no es exactamente el mismo lenguaje con los cuales están construidos las especialidades TP. ¿Ah? Entonces hay que hacer un ejercicio ahí de interpretar. Igual si hay preguntas, claro, también los colegios, creo que eso está escribiendo Catherine, de que han ampliado un poco los perfiles porque efectivamente también hay cierto margen de acción de los colegios donde uno puede poner ciertos énfasis que nos acerquen más a un perfil que a otro, digamos, ¿ah? Y eso es que hay que eh, considerar para el momento de elegir. No te entendí muy bien la pregunta, Catherine. Eh, si es que se puede, si ustedes tienen un perfil un poco ampliado, porque ustedes en el Diego Portales tienen gastronomía, con mención en pastelería, y ¿cuál era la otra mención? Porque estaban ofreciendo dos menciones, si mal no recuerdo, ¿no? Si se puede optar a la certificación, claro, cocina y pastelería. Si es que los estudiantes están logrando la unidad de competencia laboral de bartender, perfectamente puede ser, po, ¿ah? Eso hay que los dejamos un poquito a criterio de ustedes, en términos de que ustedes conocen mejor los programas formativos y la formación que están logrando con sus estudiantes. Entonces, eh, si están trabajando temas de preparación y que se ajusten al perfil de bartender, podría ser perfectamente. Dame una slide más, Erika, porque ahí Mm. yo creo que tal vez se va a aclarar un poquito más la película. A nivel nacional hay un total de 680 voy a decir, cupos para certificación en estos 11 perfiles y se distribuyeron por región y hay 50 cupos que son exclusivos para la región del Maule. ¿Ah? Entonces, este primer paso que yo les decía, de la difusión y de la manifestación de este interés, hay plazo hasta la próxima semana, el 15 de septiembre, porque antes del 18, es decir, el 16 de septiembre, nosotros tenemos que hacer llegar a la Secretaría TP, en el fondo al Ministerio de Educación, un listado con todos los colegios que están interesados en certificarse, o en certificar, más que certificarse usted, certificar sus estudiantes con estas competencias o en estos perfiles laborales de turismo. ¿Ah? Entonces nosotros habilitamos ese link que es, y también está ese código QR, donde van a ver un formulario como el que sigue, eh, que tratamos de hacerlo lo más sencillo, que recoge esta información. Uno, lo primero hay una identificación del establecimiento, cuál es el nombre, el RBD y datos como básico. Segundo, son los datos de contacto para coordinar la certificación posteriormente, que son datos de usted, de Catherine, de Luis o de la persona que sea más adecuada para llevar adelante este proceso después con el ministerio y con sus estudiantes. Y por último va la pregunta respecto al perfil laboral que ustedes consideran que es más adecuado eh, según la formación, la especialidad técnica que ustedes están brindando. ¿Ah? Y una estimación de cuántos estudiantes potencialmente se podrían certificar. ¿Ah? Que una estimación que, por supuesto, tiene un margen de error, pero en el fondo, es decir, yo estimo que podríamos certificar unos 10 estudiantes, 15 estudiantes, 30 estudiantes, depende un poco de la matrícula y también de cuántos de ellos están logrando como estas competencias laborales que el perfil les va a exigir. El formulario lo tratamos de hacer lo más sencillo posible, debería tomarle unos 10, 12 minutos en responderse. ¿Ah? Como yo sé que la mayoría de ustedes la próxima semana no van a estar conectados y trabajando, mi sugerencia es que lo hagan hoy día mismo o más tarde mañana para que no se les olvide y no estarse molestando después en las vacaciones, porque
una vez que se cierra esta ventana, hace muy difícil incorporar a un colegio que esté interesado en el perfil. Alguien levantó la mano. Si me dan un segundo, Erika, quería Ujú. compartirles mi pantalla para mostrarles como un poco el Bueno, formulario para que, como... dejo de compartir. Sí, Ahí dejé o no, dime tú. ahí va. Yo creo que estamos en esa. Voy a compartir mi escritorio. ¿Me avisan cuando se vea? Ujú. Eh, ¿Se ve o no? Sí. Ahí. Entonces, muy básicamente este es un formulario de prueba, pero este es el mismo que van a ver ustedes. Les va a pedir el nombre, por ejemplo, Liceo Arturo Alessandri Palma, el RBD no me lo sé, voy a poner 1, 2, 3, la dirección, entonces pongo acá la dirección, ¿cierto? Y la comuna, eso es bien importante, ¿ah? Romeral, y yo ofrezco, y aquí marco las especiales que ofrezco, por ejemplo, voy a inventar, no es el caso del Liceo Arturo Alessandri Palma, que ofrecemos elaboración industrial y hotelería, o hotelería y turismo, por ejemplo, ¿ah? Después, siguiente. Después lleno mis datos como de contacto. Pueden ser los míos como o la persona que va a estar a cargo. Por ejemplo, voy a poner mi nombre, Andrés, eh, coordinador de especialidad, por ejemplo. Mi teléfono, más 56 y uno fijo y un celular, más 569 3, ¿sí? Y mi correo, ¿ah? El celular, el nombre celular y el correo electrónico son obligatorios, entonces andres@grupoeducativo.cl, y puedo dejar algún otro dato. Por ejemplo, si quieren poner a otra persona como un segundo contacto, podrían acá llenar este campo bien libre, pueden escribir harto, los va a dejar escribir y poner más datos de contacto eventualmente. Y la parte final, uno elige del sector turismo en qué especialidad se certificarían. Como yo había marcado, que brinco, por ejemplo, la especialidad de hotelería, marco hotelería y me va a preguntar, bueno, dentro del subsector, ¿cuál es el que más se asemeja, cuál perfil laboral el que más se asemeja y cuál probablemente mis estudiantes se certificarían? Y puedo poner, por ejemplo, voy a inventar, que es el de recepcionista. Y yo estimo que unos 15 estudiantes. Y después, enviar, ¿sí? Y me va a confirmar que recibí y que esto fue enviado, ¿ah? Hay un correo en caso de que tengan alguna duda o alguna consulta. Y si es que, por ejemplo, yo ofrezco la especialidad, por ejemplo, de gastronomía y de turismo, eh, lo que lo invitamos un poco latero, yo sé que es un poco excepcional, por eso lo dejamos de esa forma, y a llenar nuevamente el formulario con la otra especialidad y con el otro perfil de competencias laborales. En el fondo, si ustedes quieren certificar a sus estudiantes en más de un perfil, por ejemplo, digo, tengo 15 estudiantes que se podrían, voy a inventar, certificar como bartender y otros 15 estudiantes que se quieren certificar o se podrían certificar en pastelería, como pasteleros. Lleno un formulario por los de bartender y otro formulario por los de pasteleros, si es que ese fuese el caso. Lo más probable es que ustedes haya un perfil que se ajuste mucho más a la especialidad, por eso lo dejamos como lo más simple posible. Si algún colegio dijese, oye, yo tengo como dos perfiles, o tengo un grupo de estudiantes que se ajusta a este perfil y otro grupo de estudiantes que se ajusta a este otro por la mención o qué sé yo, está abierta esa posibilidad igual. Entonces, con esto quiero demostrarles que es bien sencillo y mi invitación es para que no se les junte con el 18 y con no estarlos molestando la próxima semana con que no han llenado la información, que ojalá lo hagan hoy día o mañana. Pamela tiene levantada la mano hace rato, así que, por favor. Sí, hola Andrés, buenas tardes. Mira, es súper interesante lo que ustedes están proponiendo, pero a mí siempre me salta la siguiente duda: ¿por qué a última hora? Porque resulta que estas son decisiones que, independiente uno quiera hacerlas, tiene que tomarlos con los jefes de especialidad, con los profesores del área, y además uno debe también consultar qué estudiantes quisieran hacerlo, porque no es llegar y proponer, porque hay que ver una serie de consideraciones en el instante. Entonces, ¿por qué a última hora? La próxima semana, como tú lo dijiste, vamos a estar con vacaciones y por indicación de nuestro director, nosotros no vamos a estar a ningún profesor ni nosotros vamos a abrir absolutamente nada porque necesitamos urgente un descanso. Ha sido un año sumamente estresante para el área de educación y sobre todo para los equipos directivos que hemos estado trabajando en los establecimientos. No sé,
hay cosas que son interesantes, pero a mí en realidad en este momento me preocupa y sobre todo también me molesta un poquitito las cosas apresuradas. Uno las cosas no las decide de un momento a otro, sino que tiene que analizarlo y conversarlos también con quienes son los expertos en el área. En mi opinión, no puedo dejar de no decirla, porque además son cosas interesantes que a nuestros estudiantes les sirven. Te entiendo, Pamela, y diría que tampoco tuvimos nosotros mucho más margen de preparación. Esta información a nosotros nos llegó a fines de septiembre, un poco antes de la semana TP. No quisimos poner más actividad en la semana TP y esta fue la mejor fecha que encontramos en el calendario de actividad, digamos. Pero efectivamente es como bien ajustado de tiempo. Estoy de acuerdo contigo. Eh, Hay una pregunta de Luis en el chat. Em, em, eh, la estoy leyendo. Si en el plan de estudio y formación de mis estudiantes tenemos un reforzamiento en la parte gastronómica y hotelera, aún siendo servicio de turismo, ¿mis estudiantes podrían certificarse en esa área, dependiente de que el perfil de especialidad solo nos ofrece certificar a guías e informadores turísticos? Eh, Efectivamente, Luis, se podrían certificar en el área de gastronomía y hotelera, si es que ustedes encuentran que el reforzamiento es suficiente para llegar a esos perfiles. Lo que sí es importante tomar en cuenta, voy a decirte, Luis, es que hay perfiles que son de nivel 2 y hay otros perfiles que son de nivel 3, y eso hace que la unidad de competencia sea más exigente en unos perfiles que en otros. Y eso igual es, eh, yo sugeriría que lo tomen en cuenta como para decir cuál es el perfil que mejor cumple. ¿Ah? Yo a priori tendría a sugerir que se centren, tal vez Erika, tú puedas complementarme en eso. Ujú. Eh, que sugeriríamos que si la principal parte de la formación que usted está logrando con los estudiantes es en el área de turismo, y se ajusta el de guía turístico, por ejemplo, elijan ese. ¿Ah? El riesgo de repente de tratar de abarcar mucho, bueno, uno, los estudiantes van a tener la oportunidad de certificarse en un puro perfil, no van a tener la oportunidad de certificarse en más de uno. Y los perfiles a veces son bastante exigentes con el proceso de certificación y también ocurre, incluso ocurre con, yo lo sabía, con trabajadores que tienen como 10 o 15 años trabajando en un puesto de trabajo que uno ajustaría un perfil, que salen reprobados porque hay ciertos conocimientos, habilidades que no han logrado en la práctica, digamos. ¿Mm? Entonces, eh, en ese sentido, mi sugerencia igual es a elegir el perfil que ustedes se sienten más seguros que sus estudiantes están logrando. ¿Ah? Pero efectivamente, como contestando bien al pie de la letra tu pregunta, eh, el reforzamiento en la parte gastronómica y hotelera, digamos, si es que lo logran y ustedes consideran que hay un grupo de estudiantes que queda mejor preparado para ese perfil que para otro, pueden identificar y como anotar ambos perfiles, digamos. Amor, estoy en reunión, sí. Eh, Sí, mira, Andrés, complementando en sí, turismo, por ejemplo, también me fijaría en las unidades de competencia. Y en el caso de turismo, los dos perfiles que existen tienen dos unidades de competencia, ¿ya? Eh, y yo creo que ahí hay que mirar en las actividades claves de cada uno de ellos para ver cuál efectivamente se ajusta más a el perfil de egreso de la especialidad del liceo y a lo que ellos han reforzado o ampliado.
Gracias, Erika. Nosotros los perfiles ya los subimos al Teams y terminando la reunión se los vamos a mandar junto a la presentación a sus correos, digamos. ¿Ah? Todos los perfiles. El link al Teams se los voy a compartir de inmediato también para todos los que tienen acceso. Pero también les va a llegar a sus correos electrónicos. Ahora, de repente ocurre que el correo electrónico le llegó a una persona del equipo y se conectó a otra persona. Si alguien quiere asegurarse que le llegue, puede dejarnos también si no le llegó el correo que les mandó Fabiola, por ejemplo, puede asegurarse que le llegue poniéndolo en el chat en este minuto. Deme un segundo, les voy a poner de inmediato el vínculo. Aquí están los 11 perfiles laborales. Ahí vi que Claudia del Liceo Mataquito puso su correo, así que Claudia y Catherine también lo puso. Perfecto. Nosotros nos vamos a asegurar que les llegue a sus correos también los 11 perfiles para que los puedan mirar. Y no están todos publicados en internet, pero hay cientos de perfiles y de repente uno se marea un poquito buscándolo y buscando exactamente el que se va a certificar. Para evitar esas confusiones, mejor se los mandamos por correo electrónico. Luis, también me llegó tu correo. ¿Ah? Y Claudia del Liceo Arturo Alessandri de Palma pone el tema de la práctica, de que trabajan en panadería y pastelería. Como ayudantes de pastelero, ¿podrían certificarse en esa área? A priori sí, igual lo que les sugiero es mirar la unidad de competencias laborales y las actividades clave para ver si es que efectivamente las han podido poner en práctica y asegurarse que se ajusten bien. Pero un poco la información que tú nos compartes, a mí la impresión que podrían certificarse en ese ámbito. ¿Mm? Dale. Una acotación, una de las preguntas que surgió en otro grupo tenía que ver con la evaluación in situ, o sea, en el puesto de trabajo. Y la pregunta fue si un alumno está en práctica en una empresa, eso podría servir como instancia para evaluarlo con este alto valor que tiene eso, ¿no? Y sí, efectivamente, tendría que coincidir, eso sí, el periodo de práctica con el periodo de evaluación. Pero pensando en el tiempo que estamos, es probable que algunos alumnos puedan, en región metropolitana estaban algunos pensando en hacer práctica en enero y febrero, y eso podría ser coincidente con el proceso de evaluación y certificación. Eso. Complementando a Erika, muchas veces los procesos de certificación contemplan, sobre todo cuando no son trabajadores, son personas que se están formando, la evaluación en los centros de práctica y todo. Es parte de lo que a veces hacen los centros de evaluación. No está definido todavía los nombres de los centros de evaluación. Entiendo que eso está en un proceso de adjudicación en este momento, licitación y adjudicación. Así que no están los nombres de cuáles van a ser las instituciones certificadoras, pero es una práctica que igual ocurre dentro de los procesos de certificación. No sé si hay otras consultas, comentarios. Sí, aquí hay una que Claudia refuerza la idea de que se podría solicitar, dice al empresario, que el estudiante participe in situ durante el proceso de evaluación. Efectivamente, el centro podría coordinar con la empresa
que eso se pudiera realizar. No hay ningún problema. Y por otro lado, hay una pregunta sobre el plazo para postular, pero ¿en qué fecha son confirmados los estudiantes que se seleccionan? Como les decía, este es el primer paso, entonces lo que estamos pidiendo es algo relativamente sencillo, que es identificar cuál es el perfil que más se ajusta y que hagan una estimación de cuántos estudiantes potencialmente se podrían certificar en esos perfiles laborales. ¿Ah? Siguiendo el ejemplo que les mencionaba, si creemos que podemos cumplir el perfil de pastelero o pastelera, digamos, decir ya cuántos estudiantes cumplirían ese perfil y hacer un estimado. Ahora, si ustedes ponen ahí que son 10 y después finalmente no hay 10 estudiantes interesados, sino 8, no es un problema. ¿Ah? Es una estimación para hacer una referencia y que el ministerio necesite esa información para efectos de distribuir las certificaciones y hacer las adjudicaciones correspondientes, digamos, y la distribución al final para todo el país. Entonces, si ustedes estiman, la idea es que logren estimar lo mejor posible, pero es una estimación. No es que si dicen 10 tienen que después conseguir 10 estudiantes que hagan la certificación. ¿Ah? Y como les decía Erika, hay una primera etapa, que es la de difusión y de inscripción, donde se identifican potenciales candidatos, y después, antes de hacer como el proceso de recopilar antecedentes y todo, hay una validación de antecedentes mínimos del perfil. ¿Ah? Y ahí ya es con nombre y apellido. ¿Ah? Pero en esta etapa no es con nombre y apellido, sino que es una estimación de decir, yo estimo que nuestro perfil que más se ajusta a nosotros es el perfil de bartender, de informador turístico, etcétera, digamos. Ese es el que más se ajusta a nuestra realidad. Y creemos que hay un número de 8 estudiantes, 10, 15, 20. ¿Ah? Y entonces, en ese sentido, es una estimación. ¿Ah? No es necesario que tampoco en el formulario que vimos, y lo confirmo, no es necesario que ahora identifiquen cuáles son esos 15 u 8 estudiantes que ustedes identifican que cumplirían con el perfil. Es una estimación del número de personas, ¿ah? que potencialmente se podrían certificar. En ocasiones pasa que en esa primera etapa de validación que mencionaba Erika, uno lleva 10 candidatos y hay algunos, 2, 3, 4, que no pasan esa etapa a la siguiente, que es la más extensiva en tiempo y en recursos, que es ya la fase de certificación con todo el proceso de levantamiento de antecedentes y el armado del portafolio. ¿Ah? Entonces es una etapa bien inicial en la que estamos, y por eso es tan rápido de llenar el formulario también. Si no hay más dudas, comentarios, igual podemos ir cerrando. Nos dejaron hartos correos aquí. Fabiola le envió un correo bueno, a todas sus instituciones, digamos. Bueno, además de las redes sociales y todo, pero en el fondo vamos a mandar un correo terminando esta reunión con la presentación, con los perfiles y con este link que les comparto para la inscripción. ¿Ah? Entonces, para que puedan hacer la inscripción de su colegio en este proceso. Para todos los que les parezca interesante, igual puede ser que alguno diga es muy complejo, o los perfiles son muy exigentes para el perfil que estamos logrando en nuestro egresado. Eso también es parte. No se sientan obligados a llenar el formulario si es que al revisarlo consideran que no lo van a lograr cumplir adecuadamente. ¿Ah? Así que eso. No sé si hay alguna última pregunta antes de que demos por finalizada la reunión.
Sí, Fabiola anotó todos los correos y lo está confirmando. Y bueno, cualquier cosa igual ustedes tienen nuestras coordenadas también, nos pueden escribir o llamar ante alguna duda o alguna problemática. El formulario lo probamos harto, pero si es que hay algún problema en el llenado del formulario también, para que nos avise. Ahí Cristian también agregó su correo, lo vamos a anotar. Así que eso pues. Bueno, muchas gracias a todos por este tiempo. Yo creo que no nos vamos a ver hasta la vuelta del 18, así que aprovecho de mandarles muchos cariños, muchos saludos, que festejen, celebren y se cuiden también. Justo antes de partir la reunión no estábamos todos, pero comentábamos un poco de que justo en Linares en particular, pero en la región haya vuelto a retomarse un poco la curva de contagios de coronavirus, así que para que se cuiden también. Pues. Así que muchos cariños, un abrazo acá a la distancia, ¿ah? Y cualquier cosa estamos a su disposición. ¿Ah? Muchos saludos, muchas gracias a todos. Eh, Star.